Muchoscomojesus.com presenta la serie Encontré en mi Biblia cómo vencer el nuevo orden mundial. Tome su Biblia y cuaderno de notas, obsérvelo todo, retenga lo bueno. Gracias por su sintonía. Estamos estudiando acerca de entrar al reposo y el nuevo pacto. En estos últimos días, Dios habló a la humanidad enviando a su Hijo a decirnos qué hacer. Y el Hijo vertió su propia sangre para establecer un nuevo pacto. Y nosotros debemos caminar en este nuevo pacto y no ponernos a hacer algo diferente a lo que el Hijo habló para estos postreros tiempos. El observar la Torá tradicional y carnalmente nos pone a la misma altura que la justicia de los escribas y fariseos, y Jesús dijo que él esperaba que nuestra justicia fuera mayor que la de los escribas y fariseos, si no, no entraríamos en el reino de los cielos. Hermanos amados, hagamos lo que dijo el Hijo y no nos inventemos nuestra propia manera. No podemos regresarnos al antiguo pacto. Tenemos que fluir con el nuevo pacto de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Aquí los dejo con esta grabación. Hebreos 4 del 11 al 13 que va a aparecer en pantalla y voy a ir haciendo algunos comentarios. Verso 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, el Espíritu de Jesús, en otras palabras. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ese espíritu es más cortante que toda espada de dos filos. Ese espíritu no vamos a poder esconderle nada porque penetra hasta partir el alma y el espíritu. Penetra nuestro ser como humanos para discernir las coyunturas y los tuétanos, y discierne también, dice ahí, los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel, de Yeshua, a quien tenemos que dar cuenta. Leamos el verso 14, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesús, en nuestra Biblia dice el Hijo de Dios, la palabra en griego es huío, que es el complemento en hebreo sería Jesús, el Benei Ha Elohim de Dios, el Hijo de Dios, pero en el sentido de que Él es Dios también. Retengamos, dice, nuestra profesión. Si vamos a resumir el contenido de ese pasaje que acabamos de leer en pocas palabras o en otras palabras, lo que nos está diciendo es que ya una vez que hemos nosotros entrado en el proceso del reposo de Dios, que es el contexto, por su trato personal con todo aquel que entre bajo este nuevo pacto, no existe nada dentro de nosotros que Él no sepa. Todo está descubierto, todo está desnudo. Él todo sabe de nosotros. Cada pecado, cada actitud, cada intención, cada motivo, cada forma de ser. No hay nada oculto de nosotros delante de esta palabra viva que es Yeshua mismo. Note bien que la conversación del texto nos está dirigiendo hacia el trato del pecado hasta los niveles más profundos del ser humano. Ese es el tema. En otras palabras, esta es la solución a lo que hemos venido estudiando bajo el tema el pecado que mora en mí. Tengo videos enteros de eso, unos 3-4 videos atrás. Y esta es la solución, entrar al reposo es la solución. Eso también nos está diciendo lo delicado y grave que sería nuestro rechazo a la manera que el Hijo está diciendo para estos postreros días. Porque en otras palabras, la palabra viva, que es Yeshua mismo,
se está ofreciendo a todos aquellos que entren en este nuevo pacto para caminar con ellos de una manera muy profunda y personal. Si nosotros decidimos buscar agradar a Dios de otra manera, será lo mismo que rechazar esta oportunidad de andar nuestra caminata cristiana de una manera más apegada a su presencia. Puede verlo, hermano. Eso significa que cuando nosotros oímos la voz del Padre y disponemos nuestro corazón para ir y hacer lo que esa voz nos está diciendo, Él está transformando hasta lo más profundo de nuestro ser, porque Él quiere llevarnos a la perfección, y todo eso aquí lo habla el libro de Hebreos. Él quiere que seamos perfectos. Él quiere meternos detrás del velo al lugar santísimo. Eso no se puede lograr solo observando la Torá de una forma carnal. Eso tampoco se puede lograr solo confesando versículos de la Biblia positivamente como los cristianos. Eso es el antiguo pacto. En este nuevo pacto requiere una relación personal. Por eso dice el verso que leímos que no hay nada que no sea manifiesto en su presencia. Y también dice que todo está desnudo y abierto delante de los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Este nuevo pacto requiere una caminata en su presencia, hermano. Una disposición continua, día y día de nuestro corazón para oír su voz y para luego ir a hacer lo que esa palabra viva nos está diciendo. Si usted sigue leyendo el libro a los Hebreos, verá que en el siguiente verso ya está mencionando el pecado directamente, porque es lo que está tratando con nosotros, y el reposo nos va a librar del pecado, para luego llevarnos y hablarnos acerca del sumo sacerdocio de Yeshua en relación al pecado. Es el capítulo que sigue, pero no voy a entrar a eso ahora. El tema es muy claro y en otra ocasión voy a dar un estudio completo del libro a los Hebreos. Ahora, recuerde que todos estos últimos videos he estado hablando de cómo deshacernos del pecado que mora en mí. Y como ya vimos, el secreto para hacer eso está en aprender a oír la voz del Padre, o lo que es lo mismo, la guía del Espíritu, o como acabamos de ver, la palabra viva, como espada de dos filos, que es la presencia de Jesús por el Espíritu, penetra hasta lo más profundo del ser humano para extirpar el pecado por completo de nuestras vidas. Ya vimos que esa espada de dos filos no es la Biblia, sino una presencia misma de Yeshua, quien es la palabra viva, actuando en el creyente. Hermano, de ahora en adelante, cada vez que usted abra su Biblia y usted lea que dice ahí la palabra de Dios, no piense en la Biblia, piense en la presencia de Yeshua mismo por su espíritu, y todos los versos que dicen la palabra de Dios va a tener una nueva perspectiva. La Biblia, cuando va a hablar de lo escrito, le llama escrituras, si usted se fija bien. Versículos como el Salmo 119, 105, por ejemplo, lámpara es a mis pies tu palabra. No es la Biblia, hermano. Lámpara es a mis pies la palabra viva, Yeshua, por su espíritu en mí. Eso es lo que ilumina mi camino, pero otro día voy a hablar de eso. Pero si usted aplica de ahora en adelante este concepto cada vez que encuentre la palabra de Dios en las escrituras, eso cobrará una nueva y total perspectiva, hermano. Otra vez le recuerdo nuestro pasaje base, Hebreos 4, del 9 al 10, de cómo entrar al reposo, el que ha descansado de sus obras. Y es lo referente al día de reposo de Dios. Ya vimos que es por la obediencia a la voz del Padre o a esa palabra viva que viene a nosotros. Ya vimos los versículos después de los versos que nos hablan del reposo de Dios y de cómo entrar descansando de nuestras obras. Pero, ¿cuál es el contexto antes? Porque acabamos de ver ahorita qué dice después de donde menciona acerca del reposo de Dios, que los versos que dice después, y ya vimos que habla de la presencia de Yeshua en el creyente. Pero, ¿qué dicen los versos antes de Hebreos 4, del 9 al 10? Y voy a leerlo muy superficialmente y voy a saltarme algunos versos y a ir un poco rápido porque es un poco largo y no quiero
extender más este video. Leo en Hebreos capítulo 3, versos del 1 al 3. Por tanto, hermanos santos, escuche bien, participantes del llamamiento celestial. En Filipenses 3:14, no me voy a meter a eso, pero el llamamiento celestial, Pablo lo menciona también en Filipenses 3:14 y está hablando acerca de llegar a ser como Jesús, llegar al lugar donde detrás del velo. Ese es el llamamiento celestial y el mensaje del libro de Hebreos. Y dice: participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Jesús el Mesías. Verso 2. El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Fíjese bien, ahí va hablando acerca de los dos pactos y está exaltando a Jesús sobre Moisés, el cual es fiel al que le constituyó. O sea, Jesús es fiel al que le constituyó, igual que Moisés lo fue en la casa de Dios del pueblo de Israel en el Tanaj o en el Antiguo Testamento. Porque de mayor gloria que Moisés, fíjese bien, es estimado o sea, Jesús tiene mayor gloria que Moisés y el pacto que lleva cada uno, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, pero toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Verso 5, mire, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo y para testimonio de lo que se iba a decir. Ahora, en este verso 5, donde dice que Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, ¿qué casa es esa? La casa de Israel o el tabernáculo que estuvo con Israel, que fue dado del desierto desde Éxodo 25, ahí están todos esos detalles, pero mi punto es que está hablando que Moisés fue fiel a la casa física. Y no voy a entrar en esos detalles en este momento, pero a Moisés le fue dicho que copiara el tabernáculo celestial y que hiciera una copia física en el desierto para que la presencia de Dios se manifestara al pueblo. Pero eso era una figura, era una sombra, era un ejemplo físico de algo espiritual. Entonces aquí está diciendo que Moisés fue fiel a la casa física, pero mire lo que dice el verso 6. Pero Cristo o el Mesías como hijo sobre su casa, la cual casa que dice ahí, está en pantalla, hermano, la cual casa somos nosotros. La casa del tabernáculo en el desierto fue una copia de un celestial. Ahora que vino Yeshua el Mesías como sumo sacerdote, él está estableciendo una casa espiritual. Esto no es físico, de observancias físicas. Esto es espiritual. Somos tan carnales que insistimos en hacer las cosas religiosas y hacer ritos y hacer todo tipo de cosas que nos haga sentirnos religiosos, hermano. Eso no es así. Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza de que Él va a terminar lo que empezó. Y dice la confianza y el gloriarnos en la esperanza, hermano. Yo he hablado tanto de eso en todos los videos anteriores, la parte 4 de esta presentación. Colosenses 1:27, un verso clave. ¿Cuál es gloriarnos en la esperanza? Dice aquí, ¿cuál es la esperanza? La esperanza de la gloria de Jesús en nuestra vida. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria, dice Colosenses 1:27. Ahora, a partir desde este punto en adelante, en este pasaje, y como contexto de el pasaje que estamos estudiando acerca del reposo de Dios en el capítulo 4 y en la observación del séptimo día espiritual, no físico, vea, en este pasaje de este verso 7 en adelante vamos a ver, escuche bien, 4 series de 3 que aparecen en el texto. Es como, por así decirlo, 4 testigos
pero cada uno remarca 3 veces su testimonio. Si tiene Biblia, mejor, hermano, vamos a verlo. Entonces, en el verso 7, ¿qué dice, hermano? ¿Qué dice el verso 7? Por lo cual, como dice, ¿quién, hermano? Ahí está en pantalla. ¿Quién dice eso? Como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ya he venido, repite y repite lo mismo, hermano. La voz. Cuando viene la voz del Padre, es el secreto de entrar al reposo, la vida sabática. Si oyeres hoy su voz, dijo ¿quién? El Espíritu Santo. Si oyeres hoy su voz, la voz del Hijo hablándonos qué debemos hacer en estos postreros días, la guía del Espíritu para vivir conforme al nuevo pacto. Si oyeres hoy su voz, que no endurezcáis vuestros corazones. Mira el verso 15 ahí, Hebreos 3:15, para los que tienen Biblia, y lo pongo en pantalla también. Entre tanto, ¿qué se dice? Si oyeres hoy, ¿qué? Su voz, otra vez, es el secreto. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, hablando de Israel en el desierto cuando provocaron al Altísimo. Vamos al 4:7, que está antes de hablar acerca del reposo en el 9, pero en el verso 7 dice, en 4:7 que dice, otra vez determina un día. ¿Para qué? Para entrar en el reposo, para entrar al descanso, es el contexto. Otra vez determina un día. Hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Así que vemos que el contexto del reposo es 3 veces por el Espíritu Santo. Si oyeres hoy su voz, si oyeres hoy su voz, si oyeres hoy su voz. Ese es el primer testigo que se repite 3 veces en este contexto. El segundo testigo, hermano, lo encontramos en el capítulo 3 y el verso 11. Miren lo que dice ahí, hermano. Por tanto, juré en mi ira, porque el Señor estaba disgustado con su pueblo. Dice anteriormente en el verso 9, ahí justo antes, 3:9, dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté, dice el verso 10, con toda esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, siempre andan haciendo otra cosa que lo que Dios les está ordenando. Y dice ahí que por eso, por tanto, ¿por qué hacen eso? Juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Pero luego lo vuelve a decir otra vez. Mira, hermano, vamos a leer del 3 al 7. Verso 3, capítulo 4, verso 3, Hebreos. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, es el tema, de la manera en que él dijo. ¿Y cómo dijo él? Por tanto, juré en mi ira, no entran. ¿Cómo vamos a entrar? Dios dijo, no, es que no van a entrar. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán. Nos dice, nosotros entramos. Eso es ¿cómo le puedo decir? Es como un acertijo, hermano, que necesita la revelación de Dios para entender este verso, porque está diciendo, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Fíjese bien, vamos a entrar en el reposo, pero solo vamos a entrar de la manera que él dijo. ¿Y cómo dijo? No entran. Es un acertijo eso. ¿Qué quiere decir eso? Y dice, después de decir eso, por tanto juré en mi ira, no van a entrar. Y la segunda parte del verso dice, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Ahí está la clave. No van a entrar de ninguna otra manera que no sea como el Hijo ha hablado en estos postreros días. ¿Y cómo dijo el Hijo? Que la manera de entrar es aquellos que han aprendido a reposar de sus obras como Dios reposó de las suyas. De hecho, lo va a decir el siguiente verso. Mire, verso 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y mire lo que dice el verso 5. Y otra vez les vuelvo a decir,
aquí no van a entrar. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Es contradicción? No. Lo que el Señor está diciendo es, con la carne, con pura observación carnal, con puras ideas humanas, con puro deseo de agradar a Dios, pero no de la manera que dijo el Hijo para estos postreros días. Si usted lo hace de otra manera, no entra, no va a entrar, porque hay una manera que Él estableció por medio de su Hijo. Dios ha hablado por medio de su Hijo para estos postreros días. Él dijo cómo, usted no lo hace, usted no entra. Debe hacerlo de la manera que Él dijo. ¿Y cómo dijo Él? Descansando usted de sus obras. ¿Y cómo va a descansar usted de sus obras? Por la obediencia a la voz. Por eso dijo y leímos 3 veces. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como dijo el Espíritu Santo, dice el verso que leímos. Así que vemos 3 veces en este pasaje que acabamos de ver aquí. No entrarán, no entrarán y no entrarán. Es que no van a entrar. Humanamente no se puede, hermano. Ahora, en el verso 6 miramos un aspecto por el cual ellos no entraron. Capítulo 4 y verso 6, que ya lo leímos, pero vamos a verlo desde otro punto de vista. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en el reposo, fíjense, en él, aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, o sea, los judíos, los israelitas, hasta el día de hoy no han entrado, hermano. Aquellos a quienes se les anunció la buena nueva no entraron. ¿Por qué? Porque desobedecieron. Ellos están bajo el antiguo pacto todavía y muchos cristianos que se quieren hacer judíos no saben que lo único que están haciendo es girando en espiral y van a volver a hacer las cosas conforme a sus propias ideas del antiguo pacto de donde Jesús nos vino a librar. Van a obedecer y van a tratar de agradar a Dios de una manera que Él no dijo, contradiciendo lo que dijo el Hijo para estos postreros días. Puede verlo, hermano. Y en ellos se cumplirá esta palabra. No van a entrar. No es como ustedes digan, no es como ustedes quieran hacerlo. Yo hablé por mi Hijo qué hacer para estos postreros días y ustedes deben hacer lo que Dios dijo por medio del Hijo. Por eso dice ahí, por lo tanto, verso 6. Hebreos 4:6. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de ¿qué, hermano? De desobediencia. No entraron por causa de desobediencia. Ve lo que estoy diciendo, hermano. El juramento de que no va a entrar es si usted va por cualquier otro camino. Dios juró, te vas por otro camino, no vas a entrar, no lo vas a lograr. Te vas para atrás para observar la Torá a tu manera. No vas a entrar. Tienes que observarla a la manera elevada que Jesús vino a establecer en el nuevo pacto por medio de su Espíritu. La ley del Espíritu de vida o no entras. Te lo vas a perder. Mire lo que dice en el capítulo 3 y verso 18 que está antes. Y a quienes juró que no entrarán en su reposo, sino aquellos que ¿qué, hermano? Que desobedecieron por desobedientes. Y mire, y ya vimos en el verso 11, el capítulo 4, verso 11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Mire, aquí está la palabra desobediencia, en el 3:18 los que desobedecieron, y también en el 4:6 al final dice que no entraron por causa de desobediencia. Desobediencia, desobediencia, desobediencia. 3 veces está ese testigo ahí, pero todavía no termino, hermano. Mire, ¿qué más? ¿Y por qué desobedecieron? El capítulo 3, verso del 18 al 19 dice, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. ¿Y por qué desobedecieron? Verso 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. No creen este mensaje, rechazan este mensaje por incredulidad, falta de fe en su corazón. Y lo va a decir, mire, ahí en capítulo 4 y el verso 2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, o sea, a los israelitas en el tiempo pasado se les anunció, pero no les aprovechó el oír
la palabra, oiga bien, el oír la Biblia, no, ya vimos, es la palabra viva, es la voz del Espíritu, es la voz del Padre hablando para estos postreros días. No les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe, incredulidad, por no ir acompañada de fe en los que oyeron. Y vámonos más atrasito, capítulo 3 y verso 12. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros de corazón malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo, para hacer las cosas de otra manera. Lo puede ver usted, hermano. Ahí está bien claro. En estos 3 pasajes que vimos, puede verlo, 4 series de 3 en el contexto alrededor del reposo de Dios. 3 veces dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. 3 veces dice que juré en mi ira que no van a entrar. 3 veces dice ahí que fue por desobediencia. Y 3 veces dice ahí que la desobediencia fue por su incredulidad. No creen la palabra que están escuchando. No creen este anuncio. Para los hermanos de las raíces hebreas que me están escuchando, qué triste sería que después de oír esta explicación, que usted no crea este anuncio, que sea incrédulo, y viene y se va de regreso al antiguo pacto para observarla según el antiguo pacto, la Torá, para seguir su camino a su manera, desobedeciendo la palabra que habló el Hijo para estos postreros días, que le está siendo anunciada, y sería encontrado resistiendo con incredulidad la voz del Espíritu Santo, tal y como leímos, como dice el Espíritu Santo en 3, 7 y 8. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Quién le habla, hermano? ¿Quién le está hablando? ¿Yo? No. Dice ahí el Espíritu Santo. ¿Y qué le está diciendo el Espíritu Santo, hermano? Que si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Para los creyentes en Cristo o creyentes en Yeshua, no hay casualidad. No hay casualidad de que usted me esté escuchando, hermano. Dios está hablando a su corazón. Haga conforme a lo que el Espíritu Santo le está hablando. Por el otro lado, quiero decir a los cristianos que me están escuchando, ¿vas a seguir tu caminata cristiana igual que todos los demás? ¿Vas también por incredulidad a desobedecer la voz del Hijo hablando para estos postreros días y a seguir tu camino sin tomar en cuenta para nada cada día la voz del Padre hablando en tu corazón? ¿Vas a ser indiferente a eso? ¿Qué vas a hacer, hermano? ¿Vas a seguir viviendo cada día como que Dios no existiera, satisfaciéndote a ti mismo? ¿Vas a seguir indiferente al camino que es presentado delante de ti? Toda esta serie ya está en su celular. Búsquenos en YouTube como Muchos como Jesús. Escríbalo todo junto, Muchos como Jesús. También puede visitarnos en nuestra página muchoscomojesús.com, donde encontrará todos los videos y los horarios de radio y televisión. Hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el plan de Dios para vencer el nuevo orden mundial. No se olvide, búsquenos en YouTube como Muchos como Jesús y suscríbase.